Hola, mi nombre es Cristian Gutiérrez Rojas, decano de la Facultad de Ingeniería de Empresa de la Universidad Católica Silva Enríquez, y les cuento que el pasado 18 de junio tuvimos el lanzamiento del 12º Congreso Internacional de Gestión, Auditoría y Negocios CIAGEN 2025. El tema que nos convocará en esta oportunidad será la economía circular, modelos de negocio, de gestión, políticas públicas y educación para la circularidad. En esta oportunidad hemos también decidido presentar la página web que se habilitó para este congreso, en la cual ustedes podrán acceder a una diversidad de tópicos, partiendo por la plataforma para subir sus trabajos, el calendario con las fechas relevantes para este congreso, así como los ejes temáticos que se abordarán de acuerdo a lo que es la economía circular. El lanzamiento de nuestro Congreso CIAGEN 2025 contó con la participación del ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María, don Tomás Sayek Paez, quien es profesional del Ministerio de Medio Ambiente de Chile y que nos relató acerca de lo que es la hoja de ruta para un Chile circular al 2040. 12º Congreso Internacional de Auditoría, Gestión y Negocios. CIAGEN. Nuevos modelos de gestión y de negocios para el paradigma de la economía circular. A realizarse el 12 y 13 de noviembre de 2025 en el Campus Lo Cañas de la Universidad Católica Silva Enríquez en Santiago de Chile. El sitio web ciagen.org, desarrollado para esta versión, cuenta con varias secciones, las que pueden ser revisadas desde ya. En especial, queremos presentar la sección de la convocatoria. En primer lugar, los ejes temáticos. Innovación tecnológica en la economía circular. Educación y formación en negocios circulares y políticas públicas que apoyen modelos de economía circular. En fechas importantes podrán ver los hitos, desde el llamado a envío de trabajos hasta el desarrollo del Congreso. En instrucciones para autores se podrán revisar las indicaciones para la redacción de los trabajos de investigación. En especial podrán descargar la normativa general para autores y la plantilla para el envío de trabajos. Por último, en la sección Plataforma de envío para trabajos de investigación, se encuentra el link al formulario en el que podrán inscribirse y adjuntar los trabajos todos los investigadores interesados en participar en CIAGEN 2025. Bueno, hoy voy a contarles de la hoja de ruta para un Chile circular al 2040, que es nuestro principal instrumento orientador a nivel nacional de cómo lograr esta transición hacia una economía más circular, ¿verdad? Les voy a contar del proceso, de las metas, de la visión que establece la hoja de ruta y también del plan de acción, y voy a terminar contándoles también un poco de qué se está haciendo para implementar todo esto. Parto diciendo que esta es una hoja de ruta de carácter nacional. La intención que tuvimos al hacerla no fue solamente movilizar al Ministerio de Medio Ambiente, sino que queríamos lograr un instrumento de política pública, un plan estratégico que lograra movilizar a todo el país, digamos, al Ministerio de Medio Ambiente, por cierto, pero también a las empresas, a otros ministerios, a municipios, a gobiernos regionales, etcétera, digamos. Así que vamos con eso. Parto con un poco de diagnóstico, digamos, estamos en un mundo que extrae cada vez más recursos vírgenes para hacer funcionar las economías, digamos. Vemos en el gráfico de arriba cómo la extracción de recursos a nivel global
se ha triplicado, digamos, en poquito menos de 50 años, digamos. El gráfico llega hasta 2015. No tenemos el más reciente, pero si llegara hasta el día de hoy, probablemente esa curva seguiría subiendo, ¿verdad? Extraemos cada vez más recursos para hacer funcionar nuestras economías. Eh, Yendo ahora a Chile, Chile es uno de los países con la menor productividad material de nuestro grupo de referencia, digamos, que son los países de la OCDE. Vemos en el gráfico de arriba que si Chile al 2017 estaba generando alrededor de $0,5 por cada kilogramo de material que utiliza la economía, esta es una medida que estándar, digamos, que todos los países la miden, o bueno, muchos países la miden. Y tenemos otros países que generan muchísimo más valor agregado a partir de el material, digamos, que utiliza la economía. Entonces tenemos una baja productividad material que ha ido, vemos en el gráfico de abajo, subiendo levemente en los últimos años, pero a una tasa inferior que otros países que podríamos llamar un poco que nos podríamos comparar, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, la baja productividad material de Chile se debe en buena parte a que es un país minero, digamos, y la minería mueve mucho material y eso distorsiona la estadística, y todo eso es cierto, pero Australia, Canadá y Nueva Zelanda son también países mineros, pero tienen productividades materiales mucho más altas, ¿verdad? También somos un país que tiene aún bajas tasas de reciclaje. Esto está cambiando, estamos en pleno proceso de implementación de la ley REP. El año 2023 empezaron a estar ya vigentes las metas de envase y embalajes, prontamente van a entrar las de aceites lubricantes, entonces tenemos ya, digamos, la normativa andando para cambiar esta realidad, pero aún estamos más o menos ahí, ¿verdad? Entonces tenemos un gran desafío de subir nuestras tasas de valorización, entendiendo que hay países que logran muchísimo más, entonces eso da un poco la referencia de lo que se puede lograr, ¿verdad? Y es mucho más que el alrededor de 15% que estamos valorizando hoy día nuestros residuos en Chile. Y también somos un país que genera cada vez más residuos. Lo vemos esto en la generación de residuos domiciliarios, digamos, lo que se recoge en las casas, las bolsas de basura. En Chile, en el año 2000, en promedio, cada habitante generaba 295 kilos de residuos al año, y para el año 2018 estábamos en 441. Ese 441 se ha mantenido más o menos estable, pero la verdad es que el desafío es bajarlo, ¿verdad? Vemos que hay países que en los mismos años han tenido una trayectoria totalmente opuesta. Por ejemplo, ahí en la tabla vemos el caso de Japón, que en 2000 generaba más o menos lo que estamos generando hoy nosotros, 430 kilos por habitante, pero de 2000 a 2018 logró bajar eso a 336 kilos por habitante. Entonces vemos también que es perfectamente posible generar menos residuos, pero esto depende, por cierto, no solo de lo que hacen las personas, sino que también de lo que hacen las empresas, porque muchas veces los residuos que uno genera es por el envase de embalaje en que venía lo que compré, porque los productos son de baja calidad, digamos, distintas razones que tienen que ver, por cierto, con las elecciones que hacen las personas, pero también tienen que ver mucho con las elecciones y decisiones que hacen las empresas. Entonces, viendo todas estas brechas, digamos, y viendo también las oportunidades que presentaba este modelo de la economía circular, es que se decidió, por ahí por el año 2019, ya vamos a hablar del proceso, hacer este proceso de elaboración de una hoja de ruta de economía circular para Chile, que ya está publicada desde el 2021 y que estamos implementando. A la izquierda vemos la portada de la hoja de ruta y a la derecha vemos una infografía que resume, digamos, sus principales contenidos, ¿verdad? Arriba un poco presentando una visión y presentando también algunos elementos claves de la economía circular, como las estrategias para los ciclos técnicos, las estrategias para los ciclos biológicos, o los 3 principios que propone la Fundación Ellen MacArthur para la economía circular. Y vemos, perdón, en la parte de abajo la principal estructura del plan de acción de la hoja de ruta, ¿verdad? En donde hay 4 ejes, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, y también hay 7 metas de largo plazo. ¿Cómo fue el proceso para llegar a esta hoja de ruta? Se partió por ahí por el año 2019, en donde, digamos, 4 actores clave, digamos, que fueron el Ministerio de Medio Ambiente,
la Corfo, el Ministerio de Economía y la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático se juntaron, digamos, y se propusieron hacer esta hoja de ruta, se hicieron algunos estudios preliminares y ya en 2019, al final del año, se empezó con talleres participativos, ¿verdad? Se fue a 4 regiones del país con talleres para levantar insumos, después empezaron a constituirse las gobernanzas de la hoja de ruta, se constituyó el comité ejecutivo y muy importante el comité estratégico de la hoja de ruta. Después se amplió el trabajo participativo, se convocaron a 11 mesas temáticas en temas que había definido el comité estratégico y en cada mesa temática participaron 14 o 15 personas. Entonces el proceso de discusión de talleres fue bastante masivo y cada mesa temática se reunió 6 o 7 veces, digamos. Entonces fueron muchas horas personas de discusiones y sobre todo de propuestas de ideas para incorporar en la hoja de ruta. Después se hizo una primera propuesta de hoja de ruta, se hizo una consulta ciudadana, se recibió mucha retroalimentación y con todo eso ya se elaboró la versión final de la hoja de ruta que fue publicada en 2021 y aprobada ese mismo año por el Consejo de Ministros de la Sostenibilidad. El comité ejecutivo estaba constituido por los convocantes que ya los mencioné y también apoyaron importantemente la Fundación Empresarial Eurochile y el Consensus Building Institute. En el comité estratégico participaron distintas organizaciones del sector público, que las vemos a la izquierda, representantes de municipios, de la sociedad civil, de la academia y también gremios de mucha relevancia del sector privado que los vemos ahí, además de expertos como Gonzalo Muñoz y Petar Ostojic. También contamos con la participación de un comité asesor internacional que realmente es de primer nivel. Aquí estaban las principales fundaciones trabajando en estos temas. Hoy en día hay más, pero en este momento eran prácticamente las unas, la Fundación Ellen MacArthur, Circular Change, o por lo menos las únicas de renombre global. Y también nos apoyaron la OCDE, ONUBI, el BID, el World Economic Forum, la Comisión Europea, entonces actores que muchos conocían muy bien estos temas y que los estaban trabajando y estos actores leyeron nuestra hoja de ruta, la propuesta inicial, ¿no? Y hicieron sus observaciones, las cuales fueron también recogidas. ¿De qué es la economía circular, digamos? ¿Cómo la presenta la hoja de ruta? Tiene todo un capítulo de esto, pero en definitiva es movernos de la economía lineal, digamos, en donde el paradigma es que se extraen recursos, se producen cosas, se consumen, queda un residuo o un resto y eso se bota, ¿verdad? Y la economía circular propone un modelo en que se extraen mucho menos recursos del medio ambiente y los recursos que, digamos, se utilizan se mantienen en la economía durante mucho más tiempo y se generan mucho menos residuos a través de distintas estrategias como el reuso, la reparación, el reciclaje, por cierto, y otras que no están en esta imagen como el ecodiseño y otras, ¿no? Eh, Se optó por, en esta hoja de ruta nacional, adoptar los 3 principios de la economía circular que propone la Fundación Ellen MacArthur y que son lo que de alguna forma distingue a la economía circular del simple reciclaje, ¿verdad? Que es parte de la economía circular, pero en ningún caso es su foco principal. Entonces, ¿cuáles son estos 3 principios? Primero, eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Hay un dicho de autoría incierta, digamos, pero bastante popular, que dice que el 80% de los residuos se generan en la fase de diseño de los productos, de los servicios, de los procesos, y es por tanto ahí, en esa fase de diseño, donde yo tengo las mayores posibilidades de influir sobre lo que va a ir pasando más abajo, ¿verdad? A través de la generación de productos de buena calidad y de larga vida útil, a través del diseño de procesos, digamos, cero residuos o de muy baja generación de residuos, a través de la elección de mis insumos y a través incluso de la elección de mis modelos de negocio, ¿verdad? Puedo influir mucho más que cuando yo ya estoy al final de la vida útil de algo y ya tengo un residuo y lo único que yo puedo decidir en ese momento es si puedo reciclarlo o tengo que botarlo, ¿verdad? Pero si voy aguas arriba tengo mucha más posibilidades, ¿verdad? Después está el principio de mantener productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible. Esto quiere decir que cuando yo ya tengo algo que ingresó a la economía, ¿cómo logro que se mantenga ahí por el mayor tiempo posible y que no se pierda su valor y que no se pierda su material, su energía que fue a eso, ¿verdad? Y finalmente el principio de regenerar los sistemas naturales, muy relevante porque la economía circular no se trata solo de plástico, de metal y en general de recursos no renovables,
también se trata de cambiar un poco el foco en los sectores productivos que tienen que ver con lo bio, ¿verdad? Con la producción de alimentos, la producción de madera, la pesca y la acuicultura, entre otros varios, ¿verdad? En donde también hay un foco importante en la reutilización de los materiales, en el ecodiseño, etcétera, pero también tiene que haber un foco muy importante en dejar de pensar un poco en que la economía es algo que extrae recursos, digamos, o explota el medio ambiente, y hay que pensar en cómo tenemos actividades económicas que, al contrario, regeneran los sistemas naturales. ¿Cuál es la visión que propone la hoja de ruta? Que al año 2040 la economía circular regenerativa impulse a Chile hacia un desarrollo sostenible, justo y participativo que ponga el bienestar de las personas al centro a través del cuidado de la naturaleza y sus seres vivos, la gestión responsable y eficiente de los recursos naturales y una sociedad que usa, consume y produce de manera sostenible y consciente, fomentando la creación de empleos verdes y oportunidades para personas y organizaciones a lo largo del país. Nos propusimos 7 metas de largo plazo en 2 horizontes de tiempo, al 2030 y al 2040, que son los que vemos acá, ¿verdad? Queremos que la economía circular genere empleos, queremos que también disminuya la cantidad de residuos que se generan por habitante, ya lo veíamos un poco, Chile da una trayectoria ascendente y queremos cambiar esa curva. También es importante poner el foco en los residuos industriales, ¿verdad? No solo los municipales, y ahí está la meta de disminuir la generación total de residuos por unidad de Producto Ingreso Bruto, ¿verdad? También aumentar la productividad material, que ya veíamos que es una de las más bajas de la OCDE, aumentar las tasas de reciclaje, tanto la tasa general como la de los residuos municipales, y también recuperar sitios afectados por la destrucción ilegal, es decir, ir terminando con los basurales y los microbasurales que aquejan muchas partes de nuestro país. La hoja de ruta se propone un plan de acción bien nutrido de iniciativas y acciones y que está estructurado en torno a estos 4 ejes que vemos acá, ¿verdad? Innovación circular, que se trata sobre todo de lo que tienen que hacer las empresas y el sector productivo, y en donde lo que se necesita es creatividad para la transición a sistemas productivos de bajo impacto socioambiental a lo largo de los ciclos de vida, muy importante el foco en los ciclos de vida. Tenemos un eje de cultura circular que tiene que ver sobre todo con lo que tenemos que hacer las personas, digamos, en nuestra vida y en nuestros hábitos de uso, de consumo, para transitar hacia este modelo, y en donde lo clave es tener información transparente y educación integral para una sociedad consciente que cuida su medio ambiente. Tenemos un eje de regulación que tiene que ver con las políticas públicas y sobre todo la regulación, las leyes, los reglamentos, las normas, y en donde lo que se busca es avanzar hacia un marco regulatorio que reconozca el potencial de la economía circular y facilite su implementación. Y tenemos finalmente el eje de territorios circulares, que busca un desarrollo local sostenible y compatible con las visiones y vocaciones de cada territorio, porque sabemos que no hay un modelo de economía circular que aplique transversalmente a todos los territorios. Los territorios de Chile son muy diversos, las actividades económicas principales, digamos, las distintas regiones son distintas, y por tanto es muy necesario que cada región o territorio más pequeño, una comuna, piense su propia economía circular y la proyecte, digamos, y la vaya implementando, ¿verdad? Y por eso nos pareció importante también incorporar un eje con el foco territorial. Vamos ahora a ver un poco qué hay al interior de cada uno de estos ejes para que nos hagamos una idea más concreta, digamos, de lo que se propone. Bueno, ya hablamos un poco de lo que se busca en general en el eje innovación circular. Aquí solo destaco el tema de la visión de ciclo de vida, que es clave, ¿verdad? Uno no puede simplemente eh, ocuparse de una parte del proceso productivo y decir, bueno, aquí yo voy a disminuir el uso de material sin tener la visión de qué va a significar eso aguas arriba o aguas abajo, porque muchas veces una acción en un punto concreto significa una mejora ahí, pero un empeoramiento en otras partes. Entonces es importante ver la cadena completa. Este eje tiene 8 iniciativas y la estructura de la hoja de ruta, digamos, están los ejes, las iniciativas, y dentro de eso las acciones, ¿verdad? Entonces, ahí vemos los nombres de las iniciativas y dentro de ellas hay muchas más acciones. Entonces, vamos un poco a algunas de las cosas más concretas que hay acá. Primero, se contempla masificar el uso de herramientas de diagnóstico de circularidad a nivel organizacional, lo cual se trabajó ya a través de un acuerdo de producción limpia, digamos, donde se pilotearon varias de estas herramientas en distintas empresas, y también estudiar cadenas de valor
de todo tipo, digamos, para identificar su potencial circular, en donde también ya hay un importante avance y hay un estudio que se hizo donde tiene una infografía para cada una de las regiones del país, identificando potencialidades, ¿verdad? Que también está en nuestra página web. También fomentar el ecodiseño a través de la generación de una comunidad de práctica en torno a la temática y también el desarrollo de sistemas de información para la modelación del impacto ambiental de bienes y servicios. Sobre ese segundo punto de los sistemas de información, también hay avances súper concretos e interesantes. En particular hay un proyecto de bien público de Corfo que se llama Ciclodata, que está implementándose y que en los próximos meses va a llevar a tener una plataforma online, digamos, con información de ciclo de vida, digamos, y de impactos ambientales de distintos procesos, digamos, lo cual va a ser una condición habilitante para el ecodiseño y para el uso de software de análisis de ciclo de vida, ya no con datos, digamos, que vienen de otros países o incluso de otros continentes, que es lo que tenemos que hacer hoy porque no tenemos data local, sino que ya con data local, lo cual es una gran noticia. También colaboración con la banca y el sector financiero en la identificación y evaluación de proyectos de inversión circulares y la canalización de fondos hacia esa clase de proyectos. También hay avances, nosotros tenemos una relación ya de larga data con el Banco del Estado asesorándonos en este punto y también se ha avanzado en otros frentes, ¿verdad? Por ejemplo, a través de la taxonomía verde que está trabajando el Ministerio de Hacienda. También la elaboración de normas técnicas para distintas temáticas, ahí se mencionan algunas: producción de plásticos compostables, demoliciones circulares, reutilización de residuos, en donde también hay una agenda de trabajo bien intensa con el INN, en donde se están trabajando, bueno, hay varias que ya han sido publicadas y se siguen trabajando distintas normas. Por ejemplo, hay varias que se están trabajando en el ámbito de la construcción y la demolición. Y también el pilotaje de modelos de compras públicas circulares, en lo cual también han habido avances muy relevantes porque hace algunos años atrás, unos poquitos años, hará 2 años atrás creo, se publicó una actualización de la ley de compras públicas en donde hay distintas medidas, digamos, para promover las compras públicas más sustentables, eh, pero muy importante ahí, te habilita a los servicios públicos para incorporar criterios, digamos, de sustentabilidad a las compras públicas, lo cual es una condición habilitante clave porque en el régimen anterior, digamos, el precio mandaba todo, ¿verdad? Y era muy difícil adjudicar licitaciones, digamos, considerando cualquier otro criterio, porque ese criterio del precio se comía todo, digamos. Y la nueva ley permite una mirada un poquito más amplia y además incorpora otras cosas bien relevantes, como por ejemplo mandar al establecimiento de un sistema para que los distintos servicios públicos compartan bienes en desuso entre sí. Entonces se habilitó una plataforma que de hecho se lanzó creo que el mes pasado, en donde si un ministerio ya no tiene uso para ciertos computadores, para cierto mobiliario, mueble, etcétera, se sube a esa plataforma y se ofrece a los demás servicios públicos para que no tenga que haber gasto en compras nuevas, ¿verdad? Pasando ahora al eje de cultura, digamos, en donde se busca más transparencia, más trazabilidad, más visión de futuro, del progreso hacia un desarrollo sostenible, más foco del sistema educativo en estos temas, digamos, y más sensibilización ambiental. Este es un eje en donde la hoja de ruta contempla 6 iniciativas y 26 acciones. Ahí vemos, no, perdón, los nombres de algunas de ellas, pero de nuevo, yendo como a lo más concreto, entre otras varias cosas, se contempla en este eje el diseño y desarrollo de campañas de sensibilización sobre distintas temáticas que son clave para la economía circular. Varias de estas campañas ya se han estado haciendo. También el apoyo a la implementación de concursos de innovación escolar sobre la economía circular, la inclusión de la temática en los programas de apoyo de la ANID, la elaboración de un reglamento de rotulado, digamos, y la incorporación del capital natural y los servicios ecosistémicos a los sistemas de información del país. Sobre ese último punto, también han habido avances muy relevantes. Se creó el Comité del Capital Natural, tal vez lo han escuchado, en donde participa activamente el Ministerio de Ambiente y también el Ministerio de Hacienda, justamente con el foco en empezar a incorporar el capital natural en el país, porque es un poco absolutamente necesario superar la mirada del PIB como único indicador, digamos, del éxito del país. Eh, Me gusta poner este ejemplo. Si el día de hoy Chile, este año, talara todos sus árboles, digamos, y los vendiera como madera, seguramente el PIB de este año subiría muchísimo.
pero ¿quién diría que eso es una buena cosa para el desarrollo económico del país, verdad? Sería una cosa muy nociva, por cierto. Pero eso no entraría en esta estadística, digamos. Entonces, claramente se requiere también una estadística que permita ver qué está pasando con nuestro capital natural y si es que el crecimiento económico nos está permitiendo mantenerlo o incluso incrementarlo, o si el crecimiento económico está siendo a costa de nuestro capital natural, lo cual no sería una buena noticia. Tenemos también un eje de regulación circular, ya lo mencionaba, ahí hay un poco las principales líneas de lo que se busca con este eje, complementar el enfoque sanitario donde partió la regulación de residuos con un enfoque en economía circular, el uso de instrumentos económicos como la red, más incentivos y más estándares de cumplimiento de las regulaciones ambientales. En este caso el eje contempla 8 iniciativas y 35 acciones dentro de estas 8 iniciativas, ahí vemos los nombres de algunas de ellas, pero donde me voy a detener un poco más es en algunas de las cosas que está como más concretas en las acciones, ¿verdad? Primero, estudiar alternativas y definir cuáles van a ser los siguientes productos prioritarios, en donde hay varios avances. Se hizo ya un estudio en donde se identificaron 10 candidatos a próximos productos prioritarios, porque la ley RED mandata que haya RED para los 6 productos prioritarios que establece la ley RED, pero habilita al Ministerio de Ambiente a establecer el régimen de la responsabilidad extendida del productor para otros más, ¿verdad? Ahí se estudiaron varios y ya se proyecta que va a haber red para los textiles y también muy probablemente para el equipamiento de pesca. Y en un mediano o largo plazo seguramente para otros más, como por ejemplo los medicamentos usados o los plásticos de la agricultura. También hay una serie de reglamentos que es muy relevante hacer, de construcción, de plantas de compostaje, en donde también hay un avance muy relevante. Hay un reglamento que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros de Sostenibilidad hace algunos meses, un reciclaje de residuos de construcción y demolición, donde también hay un reglamento bastante avanzado, entre otros, ¿verdad? También prohibir gradualmente el envío de flujos de residuos de alto valor a disposición final y en particular los orgánicos, ¿verdad? En donde hay un proyecto de ley que está tramitándose en el Congreso que busca justamente eso, mandatar a que los residuos orgánicos que se generan en los municipios dejen de ir a los rellenos sanitarios y comiencen a valorizarse. Y también establecer una tarifa solidaria para el servicio de aseo, porque hoy día es un servicio desfinanciado con un modelo tarifario que no responde a las necesidades actuales del país. Finalmente, el eje territorios circulares, donde se busca más preferencia por técnicas de producción que permitan cuidar y aumentar el capital natural del país, más infraestructura y equipamiento habilitante, más distinción de las particularidades de cada territorio en la planificación de sus procesos de transición y más participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan a su entorno local. En este caso, la hoja de ruta contempla 6 iniciativas y 31 acciones. Ahí de nuevo están los títulos y me detengo en algunas de las acciones. La incorporación de los principios de estrategia de la economía circular, digo, en las estrategias regionales de desarrollo y en otros instrumentos de planificación territorial, la puesta en marcha de un programa de apoyo a municipios y gobiernos regionales en la implementación de sistemas de gestión y valorización de residuos orgánicos municipales, que es algo en lo que la Oficina de Economía Circular que me toca dirigir ha estado trabajando muy intensamente en los últimos años. Hemos apoyado decenas de municipios para que vayan desarrollando proyectos de plantas de compostaje o pilotos de compostaje domiciliario, entre otros, ¿verdad? Promoción de programas de proveedores locales, digamos, que aumenten la demanda por bienes locales y de bajo impacto ambiental, implementación de un programa nacional de recuperación de espacios públicos convertidos en microbasurales y el fomento de la articulación de actores vinculados a la gastronomía y el turismo para difundir el uso de ingredientes, productos y preparaciones locales y producidas con prácticas sostenibles. De nuevo, esto no es todo lo que contempla la hoja de ruta de este eje, solo algunas muestras, entonces les invito a revisar la hoja de ruta completa para enterarse de más. Paso ahora y ya voy terminando a contarles un poco cómo se está implementando la hoja de ruta. Lo primero, ya lo mencioné, es muy importante tener presente que la hoja de ruta no es simplemente un plan de acción para el Ministerio de Medio Ambiente. Hay muchas iniciativas y acciones a cargo del Ministerio de Ambiente, pero también de otros, y también hay cosas que se plantearon para que el sector privado las haga, para que los gremios las hagan, para que los municipios las hagan, entonces es una hoja de ruta nacional. Pero sí es importante ir monitoreando los avances, ¿verdad? Y tener un núcleo, digamos, que vaya activando todo esto, que vaya tocando las puertas a los que se comprometieron a hacer cosas, preguntando cómo se va, que vaya conectando actores, etcétera. Ese es el programa
Territorio Circular, que es un programa de Corfo. Corfo tiene distintos instrumentos de fomento, como saben, y uno de ellos son los programas Transforma. Y cuando se estaba ya terminando la hoja de ruta, se empezaron conversaciones con Corfo y Corfo accedió finalmente a crear este programa que financia Corfo y lo implementa Sofofa Hub, y es un programa que tiene un staff de 3 personas, digamos, que se dedican justamente a hacer avanzar esta hoja de ruta, a visibilizar sus iniciativas y acciones, a visibilizar los avances del país en la economía circular y también a hacer un seguimiento de lo que se proyectó. Entonces, si ustedes entran a la web de este programa, del cual participamos nosotros como Ministerio de Medio Ambiente activamente, tiene un comité ejecutivo que se reúne cada 2 semanas, un comité asesor que se reúne 3 o 4 veces al año. De hecho, hoy día en la mañana tuvimos la reunión del comité asesor. Y si van ahí a la web, van a encontrar las distintas actividades del programa y también el dashboard de monitoreo y seguimiento de la hoja de ruta. En esa misma web van a encontrar este dashboard donde ustedes van a poder ir por cada eje, por cada iniciativa, por cada acción, viendo qué se está haciendo, cuáles son los proyectos que se están dando y cuál es el nivel de avance de la implementación de nuestra hoja de ruta. Esa es la presentación que les tenía preparada. Lo último es solamente compartirles nuestra página web, aquí economiacircular.mma.gov.cl, donde van a poder encontrar la hoja de ruta, digamos, y distintos recursos, digamos, asociados al tema de la hoja de ruta, pero también muchas otras cosas, ¿verdad? Información de la ley REP que le toca a mi oficina implementar, y también nuestro trabajo en distintos temas, residuos orgánicos, desperdicio de alimentos, plásticos, textiles, entre otras varias cosas. Así que ahí quedo con la presentación y muchas gracias por su atención.